pasado, cuando los Estados Unidos de Norteamérica declararon, ¿verdad?, el aborto como algo legal. Y cuando nosotros venimos a la Biblia y descubrimos que el fundamento donde Dios construyó todo el mundo y todas las sociedades fue la familia, fue el matrimonio, el santo vínculo del matrimonio, la institución más santa, más sagrada que existe en cualquier civilización. Es lógico que si finalmente hemos llegado a un tiempo donde la historia está a punto de culminarse, el ataque sea a derribar ese fundamento, y es precisamente los gobiernos los que Satanás va a usar para poder debilitar, minar completamente la familia y el matrimonio. La sangre de todos estos bebés que han muerto desde el 73 se calcula en 63 millones de personas, si lo puedes tú apuntar. Porque los bebés son, de acuerdo a la Biblia, en el momento de la fertilización, son seres humanos. Dice el Salmo 139, el rey David: mi embrión vieron tus ojos. O sea, es en el estado embrionario, en el momento en que la Biblia, no clínicamente ni médicamente, porque nadie tiene el derecho de determinar cuándo comienza la vida. Unos dicen que a las 4 semanas, otros que al mes, etcétera, etcétera. Y ahora han llegado al descaro, como lo vamos a ver, de que aún después de nacido el bebé, hay permiso al mes de nacido de asesinarlo y de quitarle la vida. Pero bíblicamente es en el momento en que los 23 cromosomas de mi papá y los 23 cromosomas de mi mamá se unieron, se juntaron, en el momento de la fertilización, ahí ya estaba toda la información genética de tu vida y de mi vida. Ahí estábamos ya potencialmente seres humanos. Esto es muy importante porque la sangre de todos estos bebés no se va a quedar así nada más derramada bíblicamente. El segundo ataque vino cuando se legalizaron los matrimonios del mismo sexo. El día 26 de junio del siglo XXI, 2015. Se legalizaron oficialmente en casi todas las naciones del mundo y se les reconocieron como derechos y privilegios iguales. Veamos nosotros la forma como va aumentando esto para que nos ubiquemos en qué punto de la historia nos encontramos. Con la legalización de los abortos, las Cortes de Justicia le dieron a la gente la capacidad de destruir legalmente la vida dentro del vientre de una mujer. En otras palabras, fue la destrucción de la maternidad, y con la radical y maligna redefinición del matrimonio fue la destrucción de la familia. Ahora el matrimonio no es un hombre y una mujer, ni tampoco 3 o 4 niños o un niño. Esto es algo tremendo, porque ninguna Corte de Justicia o Nación tiene el derecho ni la autoridad de redefinir la moral. La moral le corresponde a Dios. Entonces, ¿qué quiero decir? Que no todo lo legal es moral. Un ejemplo ahora con las vacunas. Yo les platicaba ahorita, nos juntamos los pastores a la hora de la comida, venimos como 12, 13 pastores de nuestra organización, y yo les comentaba que el 20 de febrero del 2020, cuando se comenzó a dar a conocer la famosa pandemia y el experimento satánico que se iba a desarrollar en el mundo por 2 o 3 años con la famosa pandemia y la propagación del famoso virus del COVID, a la 1 de la mañana me acuerdo que me desperté y sentí en mi espíritu algo diabólico. Al otro día le dije a mi esposa, esto no es de Dios, aquí siento algo maligno detrás de lo que se está llevando a cabo. Hice un video, inmediatamente lo transmitimos en nuestras redes sociales. Ustedes no se imaginan la cantidad de ataques que recibimos. No, ¿cómo es posible que esto y que lo otro y por aquí y por allá? Y conforme fue transcurriendo el tiempo, fuimos descubriendo claramente que el mundo había llegado a un punto irracional,
a un punto psicópata, a un punto donde la genética dejaba de ser genética y la biología dejaba de ser biología. Al atreverse a redefinir estos aspectos fundamentales de la vida, han usurpado la autoridad que solo le pertenece exclusivamente a Dios, a quien es el creador de la vida, del matrimonio y de la familia. El ataque contra la familia no es una estrategia diferente de los poderes del mal y no tuvo su inicio con la legalización del aborto, repito, o con la legislación de los matrimonios del mismo sexo. La destrucción del diseño de Dios para la familia ha sido uno de los principales objetivos de Satanás y de todos los gobiernos socialistas y comunistas. ¡Qué interesante! ¿Por qué? Porque los principios cristianos me dicen, lo vimos hoy en la mañana, mi prioridad es Dios y mi familia. Y entra el gobierno a querer succionar, secuestrar estas órdenes que recibimos del cielo, y el gobierno nos dice, no, tus hijos son de nosotros. Y si tú tienes una lealtad más grande a Dios que al gobierno, no nos conviene a un gobierno comunista ni socialista. Porque el propósito principal del socialismo y del comunismo es papá gobierno. Lo que pasó, voy a hablar en Canadá y en California, y lo que está pasando ya en el mundo entero. Entonces los gobiernos tienen que atacar, porque la familia es la institución que mantiene los valores morales, que mantenemos nuestra lealtad a Dios y no al gobierno. Entonces un gobierno comunista es papá gobierno el que finalmente determina también la educación de nuestros hijos. Y entonces se forma una élite, los Illuminati, el club de Bilderberg, se junta, y lo voy a nombrar, el papá de todos es un judío llamado George Soros, David Rockefeller, Bill Gates, los que están arriba de Google, los que están en las redes sociales, los que están en Instagram, etcétera, etcétera, comienzan a formar una élite en el mundo, y ellos comienzan a dictar los protocolos para que, síganme con mucho cuidado, para que lo que ellos digan, o sea, le llaman el Deep State o el Estado Profundo, se forma un grupo en la pirámide hasta arriba de un grupo de conspiradores que les van a dictar a los presidentes y a los gobernantes del mundo lo que tienen que hacer. Esto se llama el secuestro de la soberanía nacional de los gobiernos. Todo esto está ante nuestros ojos sucediendo. Entonces llegan personas de la élite y le dicen a un gobierno de Centroamérica o un gobierno de Norteamérica, ¿cuánto es de deuda? Fulano de tal, debemos 500 billones de dólares. Escúchenme, voy a pagar tu deuda, fíjense, les vamos a pagar su deuda, pero ustedes van a imponer en este país la ideología de género en las escuelas primarias, con la publicidad que está viniendo del mismo infierno, donde a los niños de 5 años se les enseña a masturbarse, donde se les dice que no tienen que reconocer que es niño, que pueden reconocer que es niña, como lo vamos a ver que está pasando en California y en Canadá, y en la mayor parte aquí ya también de Estados Unidos. Todo esto, ¿verdad?, nos muestra que es un ataque ya descarado. Ahora que ya la ONU el año que entra legisla en la pedofilia, hemos llegado ya al final. Esto ya es una asquerosidad. Esto ya es una manipulación de los gobiernos. Y pregúntate, ¿por qué todos los gobiernos están imponiendo, sobre todo en México, en Latinoamérica, en continente americano, la ideología de género? ¿Por qué están obligándoles que lleven esta literatura, estos libros? Y todas las escuelas públicas están controladas no por el presidente del país, sino por la élite que está arriba dictando los protocolos. Y ellos dijeron, ¿esto viene de dónde? ¿Qué usan? La Organización Mundial para la Salud. ¿Quién es el presidente de la Organización Mundial de la Salud? Petros, un etíope, rojillo marxista de hueso colorado, que odia a los cristianos y odia la Biblia. De ahí vienen las órdenes. Entonces, las órdenes, ¿de dónde vienen? De una organización. ¿Y quién está detrás de la organización? Bill Gates.
David Rockefeller, George Soros, son los que sostienen las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud. Y de ahí viene el protocolo y ordenan todos a vacunarse, todo el confinamiento, y todos los gobiernos del mundo obedecieron. ¿Cómo pudo esta orquestación someterse? ¿Bajo qué criterio? ¿Bajo qué protocolo? ¿Bajo qué control? Cuando cada presidente de cada país debe determinar los procedimientos y los protocolos de salud de cada país, pero fue unitario, fue una orquestación global. Entonces alguien se encontraba detrás, y nosotros los cristianos sabemos quién. Se llama el príncipe de las tinieblas, el dragón, Satanás, con sus demonios y con sus ángeles caídos. Cristo mencionó más a los demonios y a Satanás que a los mismos ángeles y al cielo. Cristo mencionó más el infierno que el cielo. Vivimos un mundo caído y donde la gente está perdiendo completamente la brújula. Veamos ahora, muchos de ustedes se van a asustar. ¿Por qué se llama la Biblia? Porque nos dice la verdad. Y Dios hizo las intenciones para que el matrimonio se mantuviera dentro de la sexualidad que Dios diseñó. Finalmente, ¿quién creó el sexo? Lo hizo Dios. Y si Dios hizo una cuchara o un fabricante, y esa cuchara yo la uso para poder tomar Coca-Cola, el fabricante de la cuchara le dio una forma a la cuchara para que sea para levantar la sopa. El que fabricó el micrófono no lo hizo para que con el micrófono le diera vuelta al pozole ni a la birria. Lo usó para que yo pueda transmitir mi voz a todos ustedes. Todo tiene una causa y un propósito en su creación original. Dios creó el sexo, ¿para qué? Como la gente no conoce el sexo, ni para qué Dios usó el sexo, vean ustedes los abusos que ha habido. Vayamos al libro de Levítico, capítulo 18, y vamos a ver algunas prohibiciones que ya existían, donde desde el principio de la Biblia Dios nos muestra cuándo debe ser usado el sexo y cuándo no debe ser usado el sexo. ¿Por qué? Por las consecuencias tan graves, tan trágicas, tan desastrosas que está causando ahorita a la humanidad, el transgénero, los cambios de sexo, los matrimonios de un hombre con un hombre, una mujer con una mujer, ahora la pedofilia. El ataque viene devastadoramente dirigido a una de las características y a uno de los impulsos más preciosos que Dios nos dio, que fue el uso del sexo. Levítico 18, versículo 6. Pongan mucha atención. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. Prohibido entre familiares usar el sexo. Versículo 22 al 25. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas se amancillen, porque en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Capítulo 20 de Levítico, versículo 13 al 16. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos. Y aquí es donde brincamos. ¿Qué tan grave? No dentro de tu perspectiva clínica, ni médica, ni psicológica, ni psiquiátrica, ni filosófica, veas esto. Tenemos que subir nuestra perspectiva y a Dios, ¿por qué? La perspectiva divina considera que eran dignos de perder la vida, de no seguir viviendo estas personas cuando comenzó la humanidad.
Y la respuesta es clarísima, porque esto es como una plaga, como una peste. Por eso Sodoma y Gomorra fueron destruidas con 3 o 4 ciudades más, porque esto se extiende como una radiación. Y sin que nos demos cuenta, Sodoma y Gomorra, desde los niños hasta los viejitos, eran homosexuales. Fue una contaminación impresionante. Y si algo no detiene esto, comienza a propagarse. ¿Y qué pasa con la humanidad? Nos comenzamos unos a otros a destrozarnos. Nos comenzamos a pudrirnos, tanto física, mental como espiritualmente también. Levítico 13 al 16 dice así, versículo 14: el que tomare mujer y la madre de ella comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haga vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y matarán a la bestia. Y si una mujer se llega a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, y su sangre será sobre de ellos. Versículo 16, 17: si alguno tomare a su hermana, hija de su madre o de su padre, y viere su desnudez, me detengo, la frase ver su desnudez significa tener relaciones sexuales. Si alguien tiene relaciones sexuales con su mamá, o con su suegra, o con alguno de sus hermanos, dice la Biblia, es cosa execrable. Por tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo, porque tuvieron relaciones sexuales de su hermana, y su pecado llevarán. Versículo 18: cualquiera que duerma con una mujer bajo la menstruación descubrirá su desnudez. Su fuente descubrió, ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre un pueblo. Dios nos prohíbe tocar a nuestra esposa en los 7 días de su regla. No toques a tu esposa en los 7 días de su menstruación. Es Dios el que pone y legisla las leyes sexuales. No los psiquiatras, no la doctora Corazón, no los babosos sexólogos de la televisión. No, pues es que a los niños ya deben enseñárseles la masturbación para que desde chiquitos ya sepan que pueden autosatisfacerse. ¿Y tú quién eres? O sea, ¿tú sabes qué es el sexo? ¿Eres tú el que lo creó? ¿Cómo te puedes meter con mi coche Volkswagen si tú eres un fabricante de Ford y decirme qué problema tiene mi carro Volkswagen, cuando tengo que ir a la Volkswagen para que ellos me digan, los fabricantes, cuál es el problema en mi carro? El fabricante es el que tiene la responsabilidad y te da una carta y te dice, si le pasa esto a tu carro, etcétera, etcétera. Pero si viene alguien no calificado, ¿por qué le voy a hacer caso? Entonces el sexo no depende de nosotros, depende de Dios. Y estas corrupciones han dominado desde entonces a la sociedad humana, pero nunca, jamás, desde el siglo XXI en que tú y yo estamos viviendo. Vayamos ahora al libro de Romanos y veamos lo que el apóstol Pablo escribió hace 2000 años. Comenzando desde la primera generación, después de la caída. Dice Romanos 1, versículo 21. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Ahorita lo explicamos. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural, lo que es natural, por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer,
se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Qué es lo que está diciéndonos Dios aquí en la Biblia? Mira, Pancho, lo que tú estás haciendo es contra natura. Tus genes, tu biología, tus cromosomas XY determinan que tú eres hombre, tú eres macho, camacho. Y como tal, tú tienes que seguir. Pero si tú te rebelas a la forma como yo te crié, y tú dices, no soy lo que mi biología dice, viene una confrontación entre tu mente y entre tu metabolismo. Tu cuerpo comienza a protestar. Es que yo soy esto y tu mente me dice, no, yo no soy esto. Y entonces llega un momento que estas personas se llegan a operar quirúrgicamente, lo que se conoce como el transgénero. ¿Y qué está demostrado? El 70% de los transgéneros se suicidan. Llega un momento en que no se soportan a sí mismos, ya no saben qué son. Como el famoso cantante Michael Jackson, el ídolo del pop, violó a 34 niños en su rancho que tenía, que se los llevaba, y los papás, porque iban con el rey del pop, pobrecitos, y los violaba en la noche. Pederasta el muchacho, y cuando se murió se cambió de color, ya no sabía si era blanco o si era negro, no sabía si era mujer o si era hombre. Murió completamente loco. Y esto pasa cuando nosotros violamos las leyes de Dios. Entonces, cuando Dios te dice, mira, no hagas esto, ¿verdad? No hagas aquello. No, yo quiero seguir diciendo esto. No me molestes. No quiero obedecerte. Quiero seguir mis impulsos y mi locura y mi psicopatía. ¿Qué hace Dios? Llega Carlitos, a la orilla, llegamos un momento a la orilla del abismo, ¿y qué hace Dios? Pues ahora te voy a empujar, dice Dios, para que toques fondo. Dios los entrega. ¿Quieres eso? Pues te vas a degenerar hasta que toques fondo y te vas a volver un animal. Ese no era mi propósito para tu vida. Pero cuando insistimos nosotros en mantener una conducta irracional, antibíblica, antinatural, Dios nos abandona. Y la tragedia más grande de un juicio de Dios es que Dios te diga, no me vuelvo a meter contigo, nos vemos en el día del juicio. Cuando tú mueras, te voy a pedir cuentas. Y finalmente, dice el versículo 28, Dios los entrega a estas personas a una mente reprobada. Los que traen su libreta, apunten esto. La palabra mente reprobada significa una mente que ya no distingue entre el bien y entre el mal. Es una persona que ya perdió la brújula. Lo negro es blanco para él y lo blanco es negro. Ya no saben si es hombre o si es mujer, o si es mujer eso es hombre. Ya no saben si vacunarse o no vacunarse. Una mente reprobada es una mente en la que ya pierdes la orientación de la realidad en la que vives. Y te encierras en una cárcel sin que tú te des cuenta, donde no sabes qué es norte, qué es sur, qué es occidente y qué es oriente. No sabes ya qué es bueno, qué es malo. Sigues lo que dice las cadenas de televisión, lo que dicen los artistas de cine, y te dejas llevar por todos. Y como no tuvieron en cuenta en cuenta a Dios, Dios entonces te entrega a lo que tú estás buscando. Y cuando tú te sumerjas en esta asquerosidad de vida, que se vuelve, repito, dejamos a un lado la Biblia, el 70% consulta en Google o en inteligencia artificial la cantidad de transgéneros que se quitan la vida, más del 60-70%. Seres humanos que creyeron que cambiándose, inyectándose hormonas, y ahora los gobiernos están impulsando las cirugías para cambiarse de sexo. Vean ustedes de qué forma el mundo se está precipitando en el abismo en que nos encontramos. Vayamos rápidamente al libro de Daniel, capítulo 8,
Y ahí encontramos un pasaje que hace algún tiempo me llamó mucho la atención. Y le hice una pregunta a Dios. Repito, cuando lees la Biblia hay 1000 preguntas, 1000 interrogantes. Estamos ni más ni menos sumergiéndonos en la mente de Dios. Imaginémonos nada más eso, en la mente divina. Dice Daniel 8, 23 al 24, que es un pasaje que habla del anticristo y cuando el anticristo se va a manifestar. Dice así, Daniel 8, 23 al 24, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, etcétera, etcétera. Yo me detuve y le dije a Dios, ¿cuándo podemos como sociedad llegar a concluir que hemos llegado al colmo, Señor? Porque siempre ha habido homosexuales, lesbianas, como hemos visto, gente que el bestialismo, tienen sexo con los animales, orgías, transgénero, transhumanismo, todas estas perversiones siempre han existido. Entonces le dije a Dios, oye Señor, entonces, ¿cuándo podemos considerarnos que ya llegamos al colmo? Que ya la gota se derramó ante tus ojos y tú vas a intervenir. Y vas a intervenir con una tempestad sobre el mundo, que el mundo va a ser juzgado y ni siquiera se van a arrepentir durante la próxima tempestad que se venga. Y cuando escuché que la pedofilia se iba a oficializar por las Naciones Unidas, dije, hemos llegado al colmo. No hay crimen más grande que atacar a un niño. No hay crimen más grande que violar a una criatura menor de edad, que el tráfico de los niños. No hay crimen más grande que se oficialice y que se legisle y que se le dé permiso a los seres humanos hagan con estos chiquitines que ven el rostro de Dios lo que quieran sexualmente con ellos. Hemos llegado al peor de los crímenes. Siempre ha habido, pero nunca se había institucionalizado ni tampoco oficializado. Ahora ya es decreto de los gobernantes del mundo por las Naciones Unidas. Ya no puede llegar más bajo y más profundamente en la inmoralidad el mundo que cuando se legisle la pedofilia. Eso no tiene nombre. Entonces dice que cuando lleguemos a este punto se va a manifestar el anticristo. Sobran evidencias de por qué estamos en los últimos tiempos. Ahora bien, sin embargo, actualmente la familia pues ha sido atacado siempre a través de la historia, ¿verdad? La estrategia satánica está aumentando alarmantemente. Y estos seminarios y todas estas reuniones que tenemos es para que ustedes despierten. Por eso les dije, dichosos seamos de que tenemos la oportunidad de reunirnos en un lugar como este, a meditar, a reflexionar. Ya me olvidé de mi trabajo en estos 3-4 días. Voy a considerar el mundo invisible que existe más real que el de nosotros y tengo que hacerle caso a esa voz que me crió, que me ama, que dio en una cruz su vida por mí. Tengo que poner en orden mi familia. Regresamos el lunes, martes a nuestro trabajo, ¿verdad? Y otra vez el trajín y esto y el otro. Nunca tenemos tiempo ni saber lo que está pasando en el mundo. Y por eso Dios los ama tanto que los ha traído para despertar la conciencia y que ya no seamos como los demás. Tenemos que alertar a nuestra familia, a nuestras amistades. Tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir. Y no es solamente el asalto al diseño original de Dios, porque ahora el mundo no solamente demanda sexo sin niños, sino también niños sin sexo. Escuchen esto. Actualmente también se legisló que 2 varones o 2 mujeres homosexuales pueden adoptar a un niño. Cuando yo hace 10 años dije, ¿cómo podemos llegar un día en que, una pareja de homosexuales o de lesbianas, ¿sabes una cosa? Mira, Carlos, si te gusta Pedro, ¿verdad? Pues digo, en su cuarto hagan lo que ustedes quieran. ¿Por qué tienen que salir y juntarse todos, que son una minoría, siempre han sido una minoría, y desfilar por las calles en tangas y encuerados en frente de niños de 4 o 5 años de edad? ¿Por qué tienen que hacer eso?
¿Por qué tienen que ir celebrando y pintados y con movimientos sexuales, etcétera, etcétera, en carrozas ante la mirada de las familias? ¿Por qué tienen que lastimar a las terceras personas? ¿Por qué tienen que hacerlo público? Y viva el orgullo gay, y viva esto y el otro. O sea, ellos quieren impulsarnos. Como ahora en los Juegos Olímpicos, ¿qué tenía que aparecer en la última cena de Jesucristo con una señora gorda de 220 kilos de peso, judía por cierto, lesbiana por cierto, y con otras personas junto alrededor? Y en la foto está uno de ellos sin los chones, con sus órganos genitales de fuera, junto con un niño de 6 años. Esto enciende, eso a mí me pone, pero me enerva completamente la sangre. ¿Cómo pudieron? ¿Qué tienen que ver los deportes con eso? Es el mundo que hemos llegado, se está descomponiendo. Y lo peor, gracias a Dios, las protestas. La esposa de Joe Biden fue una excelente apertura de los Juegos Olímpicos. Virgen de la Macarena. La esposa del presidente alabando eso. Y llegan las protestas y ya saben lo que contestaron los del Comité Olímpico de Francia. Es que el mundo no conoce el arte. ¿Eso es arte para ti? Así es. Ahora el asesinato no es asesinato, es eliminar en causa del partido. Ahora el robo no es robo, es tomar prestado por un tiempo. Ahora se cambia y se maquilla lo que es el pecado y se le da otro cariz, otra apariencia para que no sea tan feo. No es asesinato, no es crimen, es eliminar por causa del partido. El robo es pedir prestado por un tiempo y a todo se maquilla. Esto es arte. ¿Arte? Ni siquiera Leonardo da Vinci, que pintó la Última Cena, le atinó, porque la Última Cena nunca se sentaron en una mesa. Antiguamente se sentaban en el suelo. Así que Leonardo da Vinci también en ese cuadro se equivocó, aunque él no lo hizo con las intenciones de Francia y de los Juegos Olímpicos. Y decir, es el arte, la gente no entiende, retrógradas, deben de ser un poco más maduros y más posmodernistas. Así contestaron. Actualmente el 45% de los niños nacidos en Estados Unidos son nacidos fuera del matrimonio. ¿Por qué? Por el sexo antes de casarse, porque ahora los jóvenes se les enseña que se pueden tener el sexo antes de casarse. Entonces 45% del mundo está llenando de niños sin papá y están buscando quién los adopte, porque ahora ya, ¿verdad? Pues vamos mejor a entregarlos a la adopción. Y como les dije, los que no puedan tener niños, que los matrimonios podamos adoptar niños que están buscando desesperadamente un padre y una madre con quienes crecer en una familia normal, con hermanitos y con hermanitas, y no bajo 2 papás y bajo 2 mamás. En nuestra sociedad moderna la maldad ha llegado a un punto de degeneramiento moral que ahora se permiten, repito, la pedofilia y el transgénero. Ahora veamos lo que está pasando en Canadá. Aquí hay muchos canadienses que vinieron de Sudáfrica también, gracias a Dios. Veamos a dónde ha llegado la locura en Canadá. Con Justin Trudeau, el ministro de Canadá. Escuchen esto. El ejemplo de Canadá es una locura a la que han llegado los gobiernos. Cuando se legisló por el Parlamento la ley C4, C de casa, apúntalo, la ley C4, sin ninguna oposición, el 8 de enero del 2022. Esta ley en Canadá prohíbe las terapias de conversión. Si tú tienes a un homosexual y lo quieres cambiar a la vida normal, te vas a la cárcel. Los pastores no tienen ningún derecho, ningún médico, de tratar de cambiar a un transgénero o decirle que vive equivocadamente. Las terapias de conversión son prohibidas relacionadas con la homosexualidad y el transgénero, o sea, prohibido tratar de convertir, de regresar, de ayudar a un homosexual o una persona transgénero en una persona normal. El gobierno dice, queremos que sigan enfermos.
Queremos que esta peste continúe propagándose. Si es homosexual, no tienes el derecho de ayudarlo. No entienden la capacidad de la maldad a la que han llegado. Y también queda prohibida la evangelización en toda la nación de Canadá. Esto significa simplemente que compartir la verdad de Cristo en la cruz en Canadá acerca de los pecados sexuales es y se considera un delito, con la pena de prisión en Canadá. Además está la ley que va aún más lejos. También queda prohibido que cualquier material escrito, folleto, revistas, libros, etcétera, queda categorizado como obsceno y como pornografía. ¿De veras? O sea, ¿esto es real? ¿Es real? Estamos en un mundo, ni siquiera Julio Verne ni los más grandes escritores de ciencia ficción se imaginaron un mundo tan perverso como el que estamos viviendo. La iglesia no se puede comprometer jamás con los pecados sexuales ya, porque los cristianos tenemos siempre que decir la verdad acerca del pecado y las consecuencias del pecado, como lo estamos haciendo en este momento. Yo esto que estoy compartiendo en Canadá ya me mandarían tortas a la cárcel ya estaría puesto en prisión. Y esto va a continuar propagándose en el mundo. En México se está tratando de legislar la misma ley. En California se dictó una ley, el gobernador de California, que a los 12 años los niños, ya me cambiaron el sonido, No. Los niños de 12 años le pertenecen al gobierno. Yo llevo a mi niño a la secundaria y el gobierno puede llegar con la policía, síganme con cuidado, agarrar a mi hijito, a Carlitos o a Lancito, como se llame, y el gobierno llevárselo y meterlo a una escuela de ideología de género, para que puedan ellos degenerarse aún más. Damas y caballeros, santos de Dios, estamos en una guerra espiritual. Tenemos que luchar por nuestra familia y nuestros hijos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros discernir entre el bien y entre el mal. Ayudar a una generación perversa y maligna, alumbrándolos con el Evangelio de la gracia de Dios para santificar nuestras familias y hasta el final pelear la buena batalla de la fe en el nombre de Jesús. Amén. Tuvimos que acabar temprano ahí está el ataque. Que Dios los bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero,
porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos